Bocamos ya a la recta final de esta retaguardia de este lunes 5 de septiembre y lo hacemos, reentré también de curso político a tope con un buen amigo y brillante parlamentario del Partido Popular, don Mario Garcés. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Placer, una hemorragia de satisfacción. Una hemorragia de satisfacción nocturna para ser lunes. Tenerte siempre aquí. Oye, funcionan bien los servicios de prensa y propaganda del régimen, ¿no? ¿Cómo has visto el nodo, el aló presidente de Pedro Sánchez en Moncloa? Funcionan bien y además yo creo que forma parte de la estrategia ya casi monopolística del Partido Socialista, ¿no? En una situación de descomposición, de desgobierno, lo que les queda es la publicidad. Y ese aló con una selección muy productiva de aquellas personas que le pueden exclusivamente cuestionar sobre aquellos aspectos que son susceptibles de ser respondidos con contestaciones al uso, contestaciones convencionales y con algo de propaganda también oficial y de boato, pues ¿cómo lo veo? Pues como lo que es un acto de un petardo absoluto en medio de un presidente del gobierno, ¿no? Pero en el fondo no ha pasado absolutamente nada desde que nos fuimos este verano, ¿no? Sánchez sigue embutido en su traje oficialista de propaganda, como decía antes, oficial, y no lo vamos a cambiar durante este último año. Pero que le quede claro a todo el mundo que nos oye, Pedro Sánchez es un jugador rocoso. Pedro Sánchez no es un piernas que no tenga, que sea un irresponsable desde el punto de vista de la lucha partidista. Es un tipo que va a llegar hasta el final, que es capaz de hundir a este país con el único objetivo de mantenerse en el poder y que, desde luego, la decadencia suya nos lleva por delante a todos, pero que quede claro, evidentemente, que no va a ser fácil y que van a ser meses muy, muy difíciles. Está claro. Lo que pasa es que, por brillantes que parezcan los servicios de prensa y propaganda de presidencia del gobierno, a nuestro entender y al entender de cualquiera con dos dedos de frente, pues hombre, son operaciones bastante torpes, ¿no? ¿A quién pueden engañar, ni siquiera en el fondo ni en su foro interno, a los más convencidos? Operaciones tan cursis, tan edulcoradas, de tanto peloteo. Y segunda cosa, que yo creo que es muy contraproducente, esta es un poco más sofisticada, ese afán, ese empeño por insultar permanentemente, diariamente sacan a 2 o 3 ministros, sí, cada día va tocando 1, 2 o 3 distintos, a insultar, digo, al líder de la oposición, y la gente, lejos de ponerse en contra de Feijóo, claro, pues la gente se pone en contra del insultador, ¿no? Del agresor. También es verdad que cometeríamos un error nosotros si estuviéramos quejando constantemente de que nos están insultando, porque mira, no es que hayamos nacido para ser insultados. Hace poco publicaba yo mi tribuna en 20 minutos diciendo ya estoy harto de que nos insulten, porque tampoco tiene ningún sentido, pero es verdad también que cuando alguien compone toda su estrategia de ataque a la oposición en estar permanentemente injuriando, vejando o insultando al líder de la oposición o a cualquiera de las personas que acompañamos al líder de la oposición, no es que no sienta mal, es que sencillamente son ellos los que se deberían sentir mal. Y al final acaba victimizando, esa frase que le gusta, esa expresión que le gusta tanto a la izquierda, se acaba victimizando y revictimizando la persona que está siendo objeto de todo tipo de vejámenes, ¿no? Por consiguiente, creo que es una estrategia equivocada, es un error. Si yo me dedicara permanentemente a insultar, a faltar, a provocar, la política tiene que tener algo de cáustico, tiene que tener algo de humor, de ironía, un punto de cinismo inteligente. El cinismo siempre es de personas inteligentes, no de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez es otra cosa radicalmente diferente. Pero yo eso lo puedo entender, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya lo que decía antes, lo que hemos visto hoy en Moncloa, pues es una especie de canto de cuentos de sirena, ¿no? Es que no hay nada detrás, y efectivamente lo que vamos a ver son actos de trampantojos sociales, publicistas, con el único objetivo de servir al ego personalista de un narcisista que ahora mismo ocupa la presidencia de España, que es Antonio Jesús o Pedro Sánchez. O José Sánchez. Siempre matizo esto, estamos manteniendo esta conversación con Mario Garcés en la noche del lunes 5 de septiembre. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos espectadores que nos ven en directo y otros que van recuperando estas entrevistas, estas píldoras y nuestros programas, pues horas después o días después. Por tanto, en tiempo real, ahora mismo quedan unas horas, aproximadamente 16, 18 horas, para que se produzca el cara a cara en el Senado entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Yo lo califiqué el otro día en uno de mis editoriales como, bueno, pues una partida de póker con las cartas marcadas. Es decir, Feijóo pide, esta es la secuencia, pide un cara a cara a Pedro Sánchez. Los socialistas primero se niegan, luego aceptan y lo encajan en el Senado, pero tasado a hablar solamente de energía, a meter a Feijóo con el resto, en el saco del resto de los portavoces, que no digo yo que no esté bien, pero claro, este es conocer el rango del personaje, que no deja de ser el líder
líder del principal partido de la oposición, con lo cual, hombre, aunque no sea diputado, sería lógico el haberle dado una cierta preeminencia y además con las cartas marcadas, vuelvo a repetir, porque ya verán, lo dije el otro día y lo repito hoy, como la presidencia del Senado, que es una presidencia aparte, como no podía ser de otra manera, le tasarán los minutos, le enredarán en las réplicas, en las dúplicas, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ver, Mario, unas horas antes de...? Bueno, en primer lugar, porque se celebra el debate. El debate se celebra también porque forma parte de la estrategia del Partido Socialista de ir intentando ganar espacio al discurso de la oposición. Pero ¿cómo gana discurso o cómo gana espacio al discurso de la oposición? Quiero recordar que la semana pasada anunció la bajada del IVA en el caso del gas, ¿no? Ya lo habíamos propuesto desde el Partido Popular. Y os insultaron entonces, y una vez que han adoptado la proposición en fin, lo que le propuso el Partido Popular, le insultan por haberlo propuesto y se lo arrogan ellos. Esto no es el cambio climático, sino que es el cambio dialéctico, ¿no? Y esto es el insulto circular. Ya que insultabas al que te lo propuso, te insultas ahora mismo a ti mismo. Pero podían pedir disculpas, ni siquiera eso. ¿Qué es lo que va a hacer mañana? Arrogarse el mérito de la medida. Con lo cual, esquilma a la oposición. Pasa que es un movimiento tan estulto, tan necio, que yo creo que no hay nadie que se lo pueda creer. O sea, es una cosa que es razonablemente así. En segundo lugar, el formato. Es un formato impropio de un debate entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, ¿no? Primero se socializa el debate. Hay una cosa que no entendí. Yo soy diputado ahora hace 3 años prácticamente, y lo cierto es que cuando llegué y vi que en el debate parlamentario tenía casi el mismo tiempo para hablar el portavoz de la oposición, en su momento Cayetana, ahora Cuca Gamarra, que por ejemplo la portavoz de Bildu, yo no entendía absolutamente nada, porque la capacidad de representación que tenemos los miembros del Partido Popular es infinitamente mayor, ya no lo digo moralmente, sino también evidente desde el punto de vista cuantitativo en relación con otras formaciones políticas. Ahora mismo el partido de la oposición, el líder de la oposición, plantea legítimamente un debate de política general. ¿Y qué es lo que hace el presidente del gobierno? Lo restringe, lo acota y lo limita a aquellas medidas que considera que él ya ha adoptado con el objetivo, insisto, de intentar llevar el ascua a su molino o la piedra a su molino para poder de alguna manera rentabilizar medidas que ni siquiera habían sido propuestas por él. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Pues esperaremos lo justo. Al menos Alberto Núñez Feijóo va a tener la oportunidad de explicar, aunque sea de una manera limitada, cuál es la propuesta del Partido Popular y, por supuesto, le afiará la conducta esta de antidialéctica y antipolítica que tiene Pedro Sánchez. ¿Sabes qué impresión tengo yo? Insisto, probablemente muchos de ustedes vean esta entrevista, esta conversación con Mario Garcés, cuando ya se haya producido este cara a cara, pero mi impresión, a 16, 18 horas de que se produzca ese debate en el Senado, es que, claro, al final es la rana y el escorpión, la naturaleza de cada cual es la naturaleza de cada cual, y por tanto Pedro Sánchez pues se pondrá chulo en algún momento con Feijóo, en varios momentos, no le va a insultar en sede parlamentaria, hasta ahí podíamos llegar, pero bueno, tratará de menospreciarle, tratará, en fin, de arrogarse, pues yo soy el presidente y tú eres poco más o menos que chusma, ¿no? Que es como considera al resto de la gente que no es su persona. Y Alberto Núñez Feijóo, dentro de ese carácter templado y tranquilo que tiene, pues simplemente con la moderación que le es propia, le recordará cuál es la situación real de este país, claro. Punto. Y eso, sin necesidad de pagar a 600 asesores, a 1.000, a 1.200 asesores, es la herramienta más eficaz que hay en comunicación política, porque al final es poner un espejo a la realidad. Totalmente, y el espejo hay que saber leerlo, y la realidad hay que interpretarla. Y sobre todo, apelar a la teoría de la causalidad. El Partido Socialista y Yolanda Díaz tienen un problema con la teoría de la causalidad. Si uno gobierna y tiene los peores resultados, la responsabilidad directa de los peores resultados será de quien gobierna. O de alguna manera hemos roto las reglas causales y desciframos ahora mismo todo al azar. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que Alberto Núñez Feijóo, y eso creo que lo consigue muy bien, porque tiene un discurso muy directo, es capaz de convertir lo macro en micro. Porque lo micro lo están viendo todos los españoles a la vuelta de estas vacaciones. Esta mañana estamos hablando, efectivamente, esto es un lunes por la noche, esta mañana me he ido a comer a un restaurante, ya no se ve tanta alegría en los restaurantes. Claro. Es que la vuelta, es verdad que se ha adelantado la cuesta de enero y esto va a ser la cuesta de septiembre. Es que se han incrementado las hipotecas fijas y variables en torno a 100 euros al mes. Es que cuando vas a hacer la compra, estos bollitos maravillosos que tenían un agujero en el centro, antes valían dos te los vendían por €1, ahora están cerca de 2 euros. Te hacen el agujero más grande. Te lo hacen más grande, efectivamente. O ya, el otro día me hacía gracia un meme que en uno diré que cadena comercial salía un modelo o una modelo, para que no haya problemas con Irene Montero, vestida con el vestido correspondiente y no llevaba zapatos, y ponía alguien, ya es que quitan los zapatos para intentar ajustar los precios, ¿no? Claro, es que eso se va a producir. Entonces, realmente lo que tenemos que
bueno, ya no es que se den cuenta los españoles las cifras macro, que efectivamente, ya te digo, cuando tienes que pagar la luz, cuando tienes que pagar el gas, cuando tienes que pagar el material escolar de los niños, cuando tienes que pagar las actividades extraescolares de los niños, cuando tienes que pagar la hipoteca, cuando tienes que pagar la pensión por alimentos, en el caso de estar divorciado, evidentemente, eso lo van a ver inmediatamente. Cuando tienes que ver cómo la renta por alquiler se incrementa y cómo va a haber cada vez más impagos de rentas por alquiler y más inquiocupación, como se está produciendo en los últimos meses. Esa es la realidad. Pero, ¿qué es lo que quiero decir para que quede claro? Y con esto concluyo. Por una parte, somos el peor país de Europa en paro. Somos el peor país de Europa en paro juvenil. Somos el peor país de Europa en paro femenino. Somos el peor país de Europa en crecimiento de la deuda pública. Somos el peor país de Europa en la inflación subyacente, que consideren que se ha bajado 4 décimas y que es un gran éxito pasar del 10,8 al 10,4 cuando estamos un punto todavía por encima de la Unión Europea y desde luego desorbitadamente mucho más altos que cualquier país de nuestro entorno. Y eso todavía no lo asumen como propio. 3 años después de haber gobernado. Es que, hombre, puedo entenderlo 3 meses después, pero si 3 años no sigues considerándolo como propio, tienes un problema. No te enteras, Garcés, eso es culpa de Aznar, es culpa de Franco, es culpa del Valle de los Caídos. Y de Putin, es verdad. Putin y somos el país con 2.900.000 parados y con 190.000 afiliados menos a la Seguridad Social, dato de hace unos días. Y somos el peor país de Europa, Mario Garcés, también en separación de poderes. Dentro de un par de días, bueno, pues sabremos al final, despejaremos la incógnita del CGPJ. Hemos escuchado hace unas horas al señor Lesmes, no tenía yo grandes esperanzas en lo que fuera a decir don Carlos Lesmes, con todo su respeto, con todos mis respetos a su dimensión como jurista, pero yo la conclusión que he extraído es que esto no tiene arreglo. ¿Se va a producir un bloqueo en el máximo órgano de gobierno de los jueces? Vamos a ver, nosotros, más allá de que se vivió una etapa confusa con la anterior dirección del Partido Popular, y hay que dejarlo claro, es decir, donde nos hemos equivocado, y se hizo una negociación sin luz ni taquígrafos absolutamente errónea, y hay que dejarlo claro. Perdóname, Mario, por si alguien se pierde, se refiere el señor Garcés a esos pactos, a nuestro entender, y lo está reconociendo, vergonzantes, a esos pactos secretos, cuya responsabilidad, pues parece ser que fue del anterior secretario general, que por cierto, del señor García Egea. Que por cierto, yo he participado en varios acuerdos entre gobierno y oposición y la palabra dada se cumple. Yo nunca he firmado ningún papel. Es que es una forma de política pueril, lo digo por Bolaños también, ¿eh? O sea, yo es que no entiendo muy bien que haya que firmar un papel. Si yo llego a un acuerdo contigo, se cumple el acuerdo. Y se ha cumplido el acuerdo con muchas formaciones políticas, ¿no? Eso, por una parte, quiero que quede claro. ¿Qué es lo que hicimos a partir del momento que el presidente Feijóo llega al liderazgo del Partido Popular? Hacerle una alternativa, proponer una alternativa, que es verdad que consiste en intentar renovar el Consejo, pero bajo la condición de que asumamos ya de cara al futuro el modelo que se intenta establecer de la Unión Europea. Y es devolver mayoritariamente la designación de los jueces, del gobierno de los jueces, a los propios jueces. Una forma de designación basada en el autogobierno de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Desgraciadamente, el Partido Socialista sigue enquistado. Hay un tema, y esto es muy importante, porque hemos empezado hablando de economía, más allá de la publicidad oficial, y acabamos hablando de la adulteración totalitaria de las instituciones, ¿no? El Partido Popular tenemos que ser conscientes, y lo vamos a tener que ser, de que no basta con resolver la situación económica de este país, sino que durante 3 años se ha producido una degradación importante del sistema de división de poderes, por el método de la apropiación preventiva de los poderes por parte de Pedro Sánchez, por la vía de intentar colocar peones de brega por parte de Sánchez en cada una de las instituciones, que habrá que desmontar. Y que habrá que desmontar porque además lo han hecho con la connivencia de formaciones nacionalistas que persiguen la destrucción de la nación española. Por consiguiente, es muy importante que acabemos con esto, porque hemos empezado hablando de economía para acabar hablando de la adulteración de los poderes en España. Hay que librar las dos batallas, la económica y eso que hemos dado en llamar a algunos que hemos escrito sobre eso, la batalla cultural. Y aquí está librar la batalla cultural. Está claro. Don Mario Garcés, portavoz del Grupo Popular, portavoz adjunto del Grupo Popular del Congreso, gracias por volver a la retaguardia y a Periodista Digital en esta reentrée del curso político. Y bueno, pues estaremos ya contando tic-tac, Pedro, tic-tac, los meses que te quedan para abandonar el Palacio de la Moncloa. Va a agotar la legislatura, claro. La va a agotar, pero nosotros estaremos en la vanguardia de la retaguardia, es decir, estaremos en la vanguardia buscando permanentemente el final de Pedro Sánchez. Está claro. Mario Garcés, gracias, buenas noches.